siguiente cuestión, interpelación urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Lucía Montejo, al consejero de Educación y Cultura, en materia de política educativa y, más concretamente, sobre el estado y mantenimiento del concierto con el centro privado de enseñanza Alter Vía Montedeva. Señoría, tiene la palabra. Bueno, buenos días, señor consejero. En primer lugar, he de decir que resulta un tanto extraño, por calificarlo de alguna manera, tener que explicarle algo que usted ya sabe, porque me consta que la información que le quiero transmitir en esta interpelación obra en poder de la Consejería desde al menos 2013, momento en el que se interpone o se presenta por registro la primera denuncia por parte de uno de los profesores de este centro educativo. Aún así, ante la, digamos, falta de ningún tipo de acción por parte de la Consejería, pues consideramos interesante explicarlo así, a ver si de esa manera conseguíamos al menos que nos aclararan, ya que no han hecho nada hasta el momento, si piensan hacerlo. La cuestión: tenemos un centro educativo, propiedad de las Ursulinas, que concede la gestión del centro a una empresa privada, Alter Vía, que aquí en Asturias gestiona dos centros educativos. En 2011, una de las cosas que se plantea esta empresa privada es remodelar el comedor, recuperando el proyecto original del edificio, que además contaba con aproximadamente 50 años de antigüedad. Lo que hace es tirar los tabiques y dejar el espacio diáfano. Empieza el curso 2011-2012 con normalidad. Estas obras se acometen durante el año 2011 y en los pisos superiores del comedor comienzan a aparecer una serie de grietas de tamaño considerable. A lo largo del curso siguen apareciendo grietas y a finales de curso las familias se enteran a través del AMPA de que las obras se han hecho con licencia de obra menor. Una obra que, como decimos, afecta a la estructura del edificio, puesto que han procedido a retabicar el interior, además en uno de los pisos inferiores, comprometiendo gravemente la estructura de la obra. Pasa el verano. Ante la inquietud por parte de las familias, la empresa procede a tapar las grietas, pero se ve que lo único que hicieron fue efectivamente taparlas, digamos una medida estética únicamente, porque a lo largo del curso siguiente no solo continúan apareciendo grietas en otros lugares del edificio, sino que llega a abrirse un techo de escayola, comienzan a separarse zócalos del edificio, etcétera. Desde entonces lo que ocurre es pues que la titularidad y la empresa gestora comienzan una serie de maniobras en contra de las familias que están denunciando esta situación a través del AMPA y de los profesores, que han empezado también a preocuparse por el asunto. Uno de los profesores lo que hace, ante la información que están consiguiendo a través del AMPA las familias y ante la inquietud también de familias y alumnado, es ir al ayuntamiento a solicitar información acerca del estado de la licencia de las obras y de los informes técnicos que deberían ser obligatorios o preceptivos para acometer este tipo de obras. Pasa la Navidad, después llegan los técnicos del ayuntamiento y efectivamente con el tiempo le acaban corroborando que la empresa había acometido esas obras sin la licencia correspondiente. Estamos hablando de obras estructurales en un edificio que lo que hacen es sacar una obra menor, por cierto, con cargo no se sabe qué fondos, porque en la factura que aporta la empresa lo que hacen es aportar 7.500 euros sobre unas obras menores que no se corresponden con la obra realizada realmente, que, como digo, corresponde a tirar tabiques y reordenar el espacio interior de una parte del centro. Como digo, las opciones, digamos, la opción que toma el centro, titulares, me refiero tanto a titularidad como empresa, porque desde el principio las Ursulinas, que son las propietarias, estaban en conocimiento de todos los pasos que estaba dando la empresa gestora Alter Vía. Siguen con la misma política de tapar lo sucedido. El ayuntamiento inicia el trámite correspondiente de, digamos, regularización urbanística, tal y como le compete, y cuando pasa el carnaval lo que ocurre es que cuando llegan a clase alumnado y familias se encuentran con que se ha procedido a más obras sin avisar a nadie, y esta vez ya sin ningún tipo de licencia. La prueba es que aparecen baldosas levantadas, posteriormente tapadas con cemento, etcétera. Como digo,
algunas de las obras que se llevaban a cabo parece ser que tenían como objetivo únicamente acallar las críticas por parte de familias y profesorado, puesto que el componente que tenían era únicamente estético. Al profesor que fue a solicitar información sobre el estado de las licencias al Ayuntamiento de Gijón, se comenzó, digamos, un proceso de acoso por parte de la titularidad que acabó con el despido del mismo. Acabó con el despido del mismo, que fue declarado improcedente, primero aquí y luego en el Supremo. Esto es importante porque esto es una causa de revisión de concierto, como usted probablemente sepa. La cuestión es, paralelamente a solicitar esta información en el Ayuntamiento de Gijón, este profesor lo que hace es, insisto, en julio de 2013 poner la primera denuncia en la Consejería de Educación. Desde julio de 2013 hasta ahora, lo que ha hecho la Consejería es absolutamente nada. Hubo una reunión de esta persona, la Consejería, con la anterior consejera de Educación, en la que se le responde que bueno, que sí, que el centro está sin licencia, porque además durante todo este proceso se había descubierto también que no solo no había licencia para las obras, sino que el centro estaba funcionando sin licencia de apertura y actividad, lo cual es especialmente grave. Esto, que lo sabía la Consejería, la respuesta que se le da a la persona que está intentando poner solución al asunto y que está sufriendo la situación en el centro por parte de la titularidad es que este tipo de situaciones en los centros concertados son muy habituales y que no se preocupe, que estamos acostumbrados y que es así. Esto es especialmente grave, porque quiere decir que, aunque no lo sepamos, probablemente haya otros centros en el mismo estado de los que probablemente ninguno de los aquí presentes tengamos constancia, pero de los que la Consejería sabe fehacientemente que sí, en base a la respuesta que le dio la consejera. Insisto, es muy grave que se esté permitiendo a centros funcionar acometiendo obras ilegales y que está mostrado que fueron ilegales, porque recuerdo que además hubo un expediente sancionador a la titularidad y se les puso una multa por haber acometido obras ilegales. No es una presunción de que puedan haber hecho, no. La titularidad ya está montada, la empresa ya está multada, el centro está multado por haber acometido obras ilegales. Me consta que, bueno, aunque no han procedido a activar, digamos, la vía correspondiente, desde la Consejería, como siempre, les ha entrado la prisa casualmente esta semana. El lunes en Junta de Portavoces metemos para asunto del Pleno esta interpelación, el martes se ponen en comunicación con el profesor que lleva mucho tiempo en juicios y que la sentencia ya salió hace meses, se ponen en contacto con él pidiéndole que les haga un detalle de las irregularidades. Es increíble. Usted me mira con esa cara, pero se comunicaron desde la Consejería de Educación por email, por lo tanto hay registro escrito de lo que estoy diciendo que si podría ponerles o, bueno, informarles de las irregularidades de las que está hablando. Insisto, la Consejería tiene constancia de esto a través de 3 denuncias, primero en julio de 2013 y luego 2 posteriores, el 10 de enero de 2014 y el 31 de enero, denunciando que se habían acometido obras sin la licencia correspondiente y que estaba funcionando el centro sin la licencia de apertura y actividad. Como le digo, nos parecen hechos muy graves. Entendemos que la Consejería es responsable, como así además ha manifestado la Consejería de Sanidad ante otra denuncia interpuesta en relación a la vulneración de consumidores y usuarios de esta empresa, que se remite informando de que esa denuncia, aunque atañe a los consumidores de un servicio, se deriva al Ayuntamiento de Gijón y a la Consejería de Educación, puesto que desde la Consejería de Sanidad se entiende que el ámbito competencial no corresponde a Sanidad, sino a estas 2 administraciones. Insisto, el Ayuntamiento de Gijón, en el momento en el que se solicita la información de la licencia, inicia un expediente que se resuelve y posteriormente inicia otro derivado de otra denuncia. Me gustaría saber qué ha hecho la Consejería al respecto y por qué desde 2013, que le consta, no ha actuado en base a la información que obra en su poder y que parece ser que a lo largo de esta legislatura, a pesar de ser un caso mediático que ha estado en los medios de comunicación, solo esta semana, 2 días antes del Pleno en que Podemos trae esta interpelación, casualmente se ponen en contacto con este profesor despedido improcedentemente, tal y como ha dictaminado el Supremo, para que les diga qué irregularidades hay cuando en su poder obra la información desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. El señor consejero. Presidente, buenos días, señorías. Buenos días, señoría.
antes de comenzar a intentar responder de un modo más o menos estructurado y preciso a esta interpelación, me veo obligado a hacerle dos precisiones previas. La primera, ha dicho usted textualmente, ninguna acción por parte de la Consejería. Falso. Ha habido varias y se las voy luego a probar y a demostrar. Segundo, qué casualidad, ha dicho usted, una vez que Podemos Asturias presenta esta interpelación, la Consejería se pone en contacto con el denunciante, don Alberto Picatoste. Falso. Mire, el señor Alberto Picatoste, el día 2 de febrero, pidió una reunión con el consejero. Y la jefa de gabinete, a instancias mías, le dije, porque no motivaba cuál era el asunto, sinceramente no lo motivaba, y le dije, bueno, pues contéstale por escrito y dile que motive cuál es la razón de la petición de esta entrevista tan urgente con el consejero. Y efectivamente, el 2 de febrero, a las 13:37, envió un correo donde sucintamente describe los motivos que, por otra parte, usted ya aquí explicitó. Por lo tanto, no fue promovido por su interpelación, no en absoluto, sino por la petición de entrevista de don Luis Alberto Picatoste Vázquez. Bien, dicho esto, señoría, me gustaría contestarle en tres partes bien diferenciadas, puesto que usted habla primero del estado del concierto y mantenimiento. Voy a hablar en primer lugar de esta cuestión, en segundo lugar de lo que es vamos a llamar el expediente de denuncia de don Alberto Picatoste, y en tercer lugar de la renovación de concierto, pero muy sucintamente todo ello. Respecto al estado del concierto, para el próximo periodo sesenio, está pendiente de la publicación de la normativa. Hoy mismo está en el Consejo Escolar del Principado de Asturias y está pendiente, obviamente, la solicitud del centro sobre la petición de renovación de concierto de acuerdo con las unidades que ahora tiene concertadas y de acuerdo con los criterios que se establezcan. Por lo tanto, cuando llegue la solicitud, y esto es importante, señoría, yo me comprometo, con todos, pero en este caso más especialmente, a revisar todos los cumplimientos o el cumplimiento de todos los requisitos que la normativa prevé para la renovación o establecimiento de conciertos. Eso respecto a la primera parte. Respecto a la segunda parte, lo que hemos llamado el expediente de denuncias de don Alberto Picatoste, efectivamente ha habido denuncias varias. Fíjese, 6 constan en la Consejería. La primera, el 18 de julio del 2013, y la última, sexta, el 9 de agosto de 2016. Denuncias, como usted bien ha dicho, por obras ilegales, por incumplimiento de requisitos del propio centro y por su despido improcedente. Bueno, usted ha dicho textualmente, no han hecho nada, no hubo ninguna acción. Hubo respuestas de los órganos competentes de la Consejería el 6 de junio de 2014, el 6 de febrero de 2015 y el 9 de noviembre del 2015, el periodo, por lo tanto, como ve, anterior a nuestra entrada en la Consejería como responsables. Pero las conozco, las he estudiado y las he visto. Y si tuviera que sacar un factor común a estas respuestas dadas por el órgano competente, que no era otro que la Dirección General de Planificación Educativa y de Centros, es que la legalidad o ilegalidad de las obras acometidas son responsabilidad del Ayuntamiento de Gijón, y ahí constan denuncias y expedientes, y que esas modificaciones para nada empañan o ponen en riesgo la subvención por módulos que se deriva del concierto educativo. En todo caso, señoría, y tengo aquí todas las respuestas, pero tampoco sería demasiado prolijo enumerarlas. En una de ellas, el 6 de junio, se le contesta que los hechos denunciados hasta entonces, 6 de junio de 2014, no son competencia de esta Consejería. En el 6 de febrero de 2015 se le pide al denunciante que detalle las ilegalidades a que se refiere y que aporte, en su caso, la documentación pertinente.
El 9 de noviembre de 2015 se le contesta que esas irregularidades descritas en su denuncia son competencias de otras administraciones, particularmente el Ayuntamiento de Gijón, y quizás la respuesta más larga, documentada y exhaustiva es del 6 de febrero de 2015, donde, de una parte, se vuelve a insistir, señoría, en que esas ilegalidades, modificaciones estructurales, etcétera, ni atacan la esencia del concierto concedido, ni son motivo de reunión de la Comisión de Conciliación, y nuevamente insiste en que atañen a la Administración del Ayuntamiento de Gijón. Y, por otra parte, también se le señala al denunciante que no constan incumplimientos que motivaran la modificación del concierto a través de la subvención recibida. Por lo tanto, si tuviera que sintetizar, le diría lo siguiente. Primera cuestión. El centro tiene autorización administrativa para impartir unas enseñanzas que están luego sometidas al régimen de conciertos, que no ha sido vulnerado y, por lo tanto, no hay razón para suprimirlo o convocar la Comisión de Conciliación. Los servicios técnicos de la Consejería, señoría, no tienen conocimiento de que se incumpla la normativa vigente en este ámbito, en lo que es los requisitos de autorización que se han dado al centro previos a la suscripción del concierto. Por otra parte, y puesto que usted lo ha señalado y me parece bien, la distribución de espacios, según estudio de la Oficina Técnica de Obras, ahora Servicio de Infraestructuras Educativas, la autorización de enseñanzas no se ha visto modificada y el conflicto que denuncia es, repito, correspondiente del Ayuntamiento de Gijón. Por otra parte, en lo referente al despido, quiero decirle una cosa importante. Este aspecto que está regulado en la LODE, señoría, ley orgánica vigente, en parte, fue modificada por la LONCE, la ley de 2013, y hay que leer ambas al unísono. Y si bien en la primera, efectivamente, hablaba de que el Consejo Escolar debiera ser conocedor de los despidos y demás, la segunda, la LONCE, ha omitido este aspecto. Por lo tanto, no ha habido incumplimiento a ese respecto. Pero le voy a leer, señoría, lo que dijo la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón respecto al despido del profesor, que reconoce que el despido impugnado no trae causa de una decisión administrativa alguna, sino de una decisión empresarial, estoy leyendo textualmente, tomada por la empresa empleadora Alter Vía Gestión de Recursos. Despido respecto del que la consejería demandada, o sea, nosotros, nada podría resolver. En consecuencia, dicha sentencia absuelve a la Consejería de Educación de la pretensión resuelta en la sentencia. Por lo tanto, nada tenemos que ver como responsables en ese despido que, por otra parte, como le he dicho, tampoco el Consejo Escolar debiera ser conocedor de él, puesto que lo que establece la LODE fue modificado por la LONCE. Y por completar la estructura que le había dicho de la última parte de la renovación de conciertos, que viene ya de modo inminente, nosotros, como le he dicho, revisaremos el cumplimiento de todos los requisitos exigibles y de todas las condiciones que se establezcan en la normativa de aplicación, tanto en lo referente al número de alumnos como a los requisitos exigidos y exigibles al centro educativo. Y, por otra parte, al centro se le concedió en su día una autorización y no consta, señoría, incumplimiento alguno en este ámbito. Por lo tanto, sí que hemos actuado, sí que hemos hecho, y lo que es más, tiene mi compromiso, y desde luego lo voy a hacer, de que antes de la revisión del próximo concierto volveremos a verlo en detalle. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Montejo. Bueno, son muchas cosas, resulta muy difícil sintetizar, en eso estamos de acuerdo. Vayamos por partes. En primer lugar, sobre las acciones de la Consejería. Usted mismo ha reconocido que todas las comunicaciones a las que se respondieron tuvieron lugar con anterioridad a la entrada suya y de su personal, digamos, de su equipo en la Consejería. Por lo tanto,
Punto número 1, usted está reconociendo que en el tiempo en el que usted lleva no ha hecho absolutamente nada. En segundo lugar, respecto a la contestación, el email, como usted dice, fue enviado el 2 de febrero y tardaron 13 días en responder. 13 días en responder después de que el asunto efectivamente estuviera señalado. Hay dos cuestiones importantes que ha tocado. Por una parte está el estado del concierto, que es sobre lo que obra, digamos, el título de la interpelación, y por otra parte también la renovación, cuestión que también queríamos tocar. Usted dice que no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto al despido del profesor. Yo le digo, efectivamente, es una decisión de una empresa, pero ¿sabe qué ocurre? Que usted sí tiene responsabilidad al respecto de la renovación y mantenimiento de ese concierto. Y le digo por qué. Usted, si la empresa, una vez que sale la sentencia, dice, en vez de readmitirlo, le pago la indemnización y este señor se va de patitas a la calle, efectivamente no puede hacer nada. Pero si lo que sí puede hacer es aplicar algunas cosas que entiendo que se deberían haber aplicado. Por ejemplo, en la resolución de 13 de febrero de 2013, que es por la que se aprueben las normas que rigen la convocatoria de la aplicación de conciertos educativos, en el artículo 15, ejecución del concierto, obligaciones de los centros concertados, dice, en el supuesto de incurrir el centro educativo en alguna de las causas de incumplimiento del concierto previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, se constituirá una comisión de conciliación que debe tomar un acuerdo por unanimidad y si ese acuerdo no es tomado por unanimidad, la Consejería está obligada a abrir un expediente administrativo y buscar responsabilidades. Este término, decidirá, la determinación de responsabilidades, viene en el decreto, o sea, en la resolución, perdón, de su propia Consejería de 2013, que es la que regula los conciertos que actualmente están vigentes. Esta es la primera parte, pero es que cuando hace referencia a los incumplimientos del concierto y a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, en el artículo 62 es la que establece las causas de incumplimiento de los conciertos educativos. Entre esas causas de incumplimiento de los conciertos educativos, en el apartado F dice proceder a despidos de profesorado cuando aquellos hayan sido declarados improcedentes por sentencia de la jurisdicción competente. Es decir, tenemos un artículo de la ley básica que regula, o sea, la resolución de su consejería, que tiene como marco esta ley dice claramente que por un despido improcedente de la empresa es causa de incumplimiento del concierto educativo. Usted dice, esta empresa tiene el concierto, y yo le digo, por supuesto que sí, pero es que un concierto se mantiene si las condiciones en las que se establece ese concierto se mantienen. Cuando yo voy a firmar un contrato laboral con una empresa, evidentemente gracias ahora a la reforma del Partido Popular, etcétera, los derechos están un poco, digamos, es un poco diferente, ¿no? Pero hasta hace relativamente poco tiempo los términos de mantenimiento de mi contrato eran mutuos, por mi parte y por la empresa. Con los conciertos educativos estará conmigo en que pasa algo parecido. Cuando hay un cambio en las condiciones y además se está vulnerando un artículo de la ley básica que regula el tema de los conciertos y al que hace referencia en el apartado de incumplimientos, es más claro, o sea, creo el agua, que la Consejería tiene ya material suficiente por lo menos para haber abierto el expediente administrativo correspondiente. Pero es que además, si seguimos un poco más abajo, pone otro motivo de incumplimiento, lesionar los derechos reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución. El artículo 16 lo podemos dejar aparte, pero en el artículo 20 hace referencia expresa a la Constitución a la libertad de expresión de ideas, ideológica, etcétera. Pues ese fue el motivo por el que al profesor de este colegio se le echó a la calle, por decir que el colegio estaba funcionando sin licencia de apertura y actividad y que estaba acometiendo obras ilegales en el centro, además presuntamente con fondos públicos, con unos fondos públicos que están destinados al pago de gastos corrientes por el concierto educativo, no a cometer obras estructurales en un edificio que tiene una titularidad privada que es de las Ursulinas. Además de esto, un poquito más abajo en el mismo artículo dice que las causas enumeradas en el apartado anterior, es decir, despido improcedente por parte de la empresa y lesionar los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución, estas causas se considerarán graves cuando el expediente administrativo instruido al efecto y, en su caso, la sentencia de la jurisdicción competente resulte que el incumplimiento se produjo por ánimo de lucro con intencionalidad evidente, que es este caso, intencionalidad evidente, o con perturbación manifiesta, o de forma reiterada o reincidente. Es decir, hay base de sobra para que la Consejería hubiera actuado de oficio para revisar el concierto con esta empresa. Hay base de sobra porque en la propia resolución que aprobaba las normas que regulan la concesión o la firma del concierto está ya recogido los incumplimientos que esta empresa ha hecho
Y este concierto sigue vigente. A mí lo que me gustaría saber es si de aquí hasta que termine el concierto, que todavía faltan unos meses, piensan proceder a la revisión, porque estamos hablando de una cosa muy grave, y es toca renovar los conciertos se van a renovar, evidentemente. Pero ¿qué pasa con los centros que están funcionando de forma ilegal? Cuando un centro está funcionando de forma ilegal, cuando ha sido sancionado, cuando ha despedido a un profesor de forma improcedente, cuando está ratificado por los jueces y la ley dice que esto es causa de rescisión del concierto educativo, la Consejería está haciendo una dejación de funciones. Y no entendemos por qué. No entendemos por qué. Así que nos gustaría, si puede ser, que nos explique qué es lo que va a hacer con este caso, porque, como le digo, hay base legal de sobra, por lo menos, para revisar el concierto. Ahora el señor consejero. Sí, presidente. A ver, señoría, insisto, como cuestión previa, que la información que se le pidió al señor Alberto Picatoste era en relación a la petición de su entrevista con el consejero. Nada más. No fue motivada por su interpelación, eso es claro. Segunda cuestión, decidiremos si lo recibo o no en función del análisis que hagamos y el estudio de estos hechos. En tercer lugar, señoría, yo, respecto a este tema, desde la entrada en la consejería como responsable, no he hecho nada porque entendía que nada tenía que hacer. Sobre el despido improcedente, le vuelvo a decir lo que señaló la sentencia del juzgado de lo social de Gijón, en el que absuelve a la Consejería de Educación y Cultura de la pretensión resuelta en la sentencia. No obstante, y esto quizás responda a lo que plantea en su última parte de la intervención, sí, ya lo habíamos decidido, después de haber presentado esta interpelación y haberlo estudiado, ciertamente, sí que voy a verificar con detalle esos posibles incumplimientos, tanto en la vertiente de las obras que sigo pensando y entendiendo que son responsabilidad de la empresa y, en su caso, del Ayuntamiento de Gijón, pero sí que vamos a estudiar en detalle estos incumplimientos antes de proceder o a la par a la renovación del concierto, en su caso, para el próximo sexenio, que repito que es ya inminente o inmediata. Si el sujeto denunciante fue objeto de represalias, sinceramente habría que probarlo. Yo no lo sé, señoría. En todo caso, y concluyo, encomendaré a la Dirección General competente el análisis pormenorizado de estas cuestiones a la luz de la legislación aplicable y procederemos, en su caso, repito, a la renovación del concierto, de acuerdo también a los criterios y principios de legalidad establecidos tanto en la legislación vigente como en la que resulte en los próximos días, cuando sean publicados los criterios y requisitos de renovación de conciertos. Pero bueno, ni dejación, ni apartamiento, ni inhibición. Tomaremos el tema con preocupación y lo veremos con detalle y con tranquilidad. Muchas gracias.